¿Alguna duda? ¿Se escucha? Hola. Sí, hola. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha, profe. Bueno, por lo menos contesten. Si leyeron, alguien leyó, ¿alguna duda tuvieron? Bueno, descarto que no, entonces. Eh, con respecto a la sociedad anónima, hemos quedado en el tema de los órganos de la sociedad. La sociedad anónima hemos dicho que era la que mayor complejidad tiene estructural, porque es una sociedad que estaba pensada para grandes emprendimientos empresarios. Eh, y tiene un medio de organización típico que es, como es la reunión de socios, el órgano de administración y representación y un órgano de fiscalización. Con respecto, no son elementos tipificantes, pero sí se consideran como elementos del tipo que las sociedades se reúnen, o sea, la voluntad de los socios se expresa a través de la asamblea de accionistas. Recordemos que el accionista era el que tiene al menos una acción, que era la cuota parte en la cual se divide el capital accionario de las sociedades anónimas. O sea que mi carácter de accionista me permite entrar o participar en la asamblea con voz y voto. Obviamente, de acuerdo a las acciones que tenga, va a tener el voto y el voto siempre va a tener. Es el órgano máximo de la sociedad, porque las sociedades expresan su voluntad, los socios a través de la asamblea. La asamblea que decide los elementos aspectos más importantes de la sociedad, como es desde momento de modificación, aumento de capital, hasta algo más trivial, que son periódicamente, como es la aprobación de la gestión, distribución de dividendos, ganancias, etc. Gestión de, obviamente, los directores y el órgano de fiscalización. Eh, Como vemos, toda la sociedad tiene una estructura orgánica como es la del Estado nacional, o sea, tiene un órgano legislativo, que es el órgano de gobierno, que es el órgano que estamos hablando, la Asamblea de Accionistas, un órgano de administración, que va a ser el directorio, y un órgano de fiscalización, que va a ser el Consejo de Vigilancia o la Sindicatura. Siempre recuerdo que el órgano de fiscalización al que fiscaliza es al órgano de administración, o sea, la administración siempre se ve controlado no solo por eso, sino en estas sociedades que son más complejas por estos órganos específicos de fiscalización, como son el Consejo de Vigilancia y la Sindicatura, que no están en los otros tipos de sociedades. Recuerden que las sociedades, la responsabilidad limitada era una sociedad que tenía una responsabilidad limitada, pero tenía dos excepciones, que era cuando los socios responden por la integración de los aportes en dinero, ese 75% restante, y por la sobrevaluación de aportes en especie. Siempre en la sociedad anónima también va a haber caída de la responsabilidad, de la limitación de la responsabilidad por la sobrevaluación de aportes en especie, y descartemos siempre las actuaciones ilegítimas, ilegales o contrarias a la ley. Esas siempre van a caer en la responsabilidad de los socios, no van a estar protegidas por el tipo societario. Dicen que la asamblea es soberana, ¿por qué? Porque la sociedad, lo que sí en la asamblea, de acuerdo al procedimiento establecido en el estatuto, hace como una ley para la sociedad, que deben los socios acatarla, obviamente con el socio que no está de acuerdo o que se haya ausentado o que no haya participado de la decisión, tiene el derecho de ¿qué? ¿Qué derecho tiene el socio que no está de acuerdo? Que acá lo habla de que las sociedades anónimas, lo que se decide en la asamblea, es ley para la sociedad. O sea, la sociedad anónima se rige en la vía societaria, en los aspectos más importantes, obviamente, por las decisiones de la asamblea, que son la reunión de los socios, como son la reunión de socios en las sociedades de personas. Con respecto a las asambleas, obviamente no es soberana porque siempre va a estar limitada por la ley, la moral y la buena costumbre y las decisiones que sean contrarias al interés societario. Es decir, la asamblea siempre va a tener carácter obligatorio para la sociedad, siempre que se haya tomado o realizado la asamblea de acuerdo a lo que está establecido en el estatuto
de la sociedad. La sociedad va a marcar cómo se regula y obviamente los artículos de la ley de sociedades. Dice que es soberana, porque ahí en el PowerPoint ese que yo le subí a la plataforma, dice que los socios no reciben poder de nadie. Es como que los socios tienen el poder por ser accionistas. No tienen un poder extra de alguna función de representación. Y tienen, por eso le dije, que tienen decisiones tan importantes como son la modificación del estatuto, que es la más importante de la vida societaria, hasta la aprobación de la gestión de los directores. O sea que son, fíjese cuando va de otro, de la más importante de las decisiones societarias, como son la de modificar el acto constitutivo, o sea, el contrato constitutivo se tiene que realizar mediante la asamblea, y hasta la gestión de los administradores, y la distribución de ganancias, obviamente, y la gestión del balance de ejercicio. Con respecto a la clase de asambleas, dice que son generales y especiales. Generales son la ordinaria y extraordinaria, que son las que comúnmente están en todo tipo de sociedades, y la especial son las que son asambleas que reúnen las sociedades que tienen distintos tipos de acciones, o sea, acciones de clase A, B o C. Entonces, las asambleas especial son para un cierto tipo de accionista que tiene una preferencia o tiene alguna gestión más por tener ese tipo de acción. O sea, pero nosotros nos vamos a dedicar solamente a las generales, que son las ordinarias y extraordinarias. Con respecto a la competencia, vemos que la de la ordinaria es la 234. Fíjense que es limitada porque la ley dice que la asamblea ordinaria le corresponde los siguientes asuntos: balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria de informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad, que le compete resolver conforme a la ley y que sometan a su decisión el director, el consejo de vigilancia o los síndicos. Fíjense que el primer artículo, el primer inciso, nos dice que toda la vida societaria, toda la administración de la sociedad que ha ocurrido generalmente al año, porque las asambleas ordinarias se hacen generalmente al año o por año, porque se coincide generalmente con el balance, entonces en ese momento el socio va a aprobar o no la gestión del administrador. El administrador es el directorio y tiene que cumplir la voluntad social dada por la asamblea ordinaria, o sea, cualquier tipo de asamblea. El punto 2 dice designación y remoción de directores y síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de retribución. Recuerden, vamos a ver después que las funciones de directores y síndicos son remuneradas, o sea, se le tiene que pagar. Puede ser gratuita o no, pero en general son pagas. Y la responsabilidad de los directores y síndicos es miembro del Consejo de Vigilancia. Y el aumento de capital de acuerdo al artículo 188. O sea, es limitada la función de la asamblea ordinaria. Por eso, por descarte, se dice que la asamblea extraordinaria es lo que dice el artículo, el inciso primero, dice, corresponde, la asamblea extraordinaria dice, y corresponde a la asamblea extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la asamblea ordinaria. Ya está, con eso, cualquier asunto que cae fuera de esos 3 o 4 incisos del artículo 234 de la competencia ordinaria, va a ser de la competencia extraordinaria. Es decir, que la ordinaria tiene una enumeración taxativa, es decir, que no se puede ampliar los temas que se pueden tratar en la asamblea ordinaria, y la extraordinaria dice de entrada que todo lo que no trate la ordinaria va a ser tratada por la extraordinaria. Y después da ejemplos, por dice en especial la modificación de estatuto. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay modificación de estatuto, hay que sí o sí hacerlo mediante asamblea extraordinaria. Dice aumento de capital, reducción de integración de capital, emisión de debenturas, emisión de bonos, bueno, fusión, transformación y disolución de la sociedad. ¿Se acuerdan que las sociedades pueden fusionarse, disolverse o transformarse? Y eso tiene que hacerse como una decisión de tanta importancia para la vida societaria que se hace mediante una decisión de la asamblea extraordinaria. O sea, para resumir, entonces tenemos la ordinaria y extraordinaria. La ordinaria trata solamente esos aspectos que hacen a la gestión, a la aprobación de la gestión también de los administradores y de los consejos de vigilancia, y también algunas veces a un aumento de capital que es hasta el quíntuplo, como dice el artículo 188. Todo lo demás va a la asamblea extraordinaria. O sea que no es necesario que ustedes sepan los incisos del artículo 235 porque se descarta
que principio general, que todo aspecto que no regule la ordinaria y la modificación de contrato se hace por extraordinaria. Y ahí da ejemplo solamente el artículo 35. No es que diga que son taxativos como el 234 y la ordinaria. Si el ordinario es taxativo, se aprueba la gestión, la distribución de ganancias, la memoria y balance, la gestión de los síndicos, de los administradores y nada más. La otra, y todo lo que excede esa ordinaria, y incluso la modificación de estatuto, va por la extraordinaria. Fíjese que la decisión de las extraordinarias son decisiones de temas que hacen a cosas importantes en la vida de la sociedad. Incluso puede también modificar la responsabilidad de los socios. Fíjense, si deciden una transformación, sabemos que la transformación es el cambio de tipo societario, lo que va a traer como consecuencia un cambio también de la responsabilidad de los socios. Puede ser responsabilidad limitada a ilimitada. Después habla, bueno, que la convocatoria, que es cómo se convoca la asamblea, se convoca generalmente por pedido del directorio, y si no, en caso de que el directorio no lo gestione, la convocatoria la hace el síndico. La convocatoria se hace por medios de notificación específicos, como son la publicación de edictos. Incluso en algunos casos, si la sociedad tiene unas socios, cantidad mínima de socios, se pueden comunicar fehacientemente al socio por cualquier medio, pero cuando las sociedades tienen mayoritariamente socios, amplia cantidad de socios, se gestiona simultáneamente con la publicación de edictos en el boletín oficial. Como dije, la sociedad a través del directorio convoca a la asamblea. Si el directorio se olvida o no la quiere convocar, la convoca el síndico. ¿Por qué el directorio tiene que convocarla? Porque el directorio tiene que poner a gestión a consideración del socio. El socio es el que va a votar en la asamblea de accionistas la gestión del administrador. Si el administrador no la congestiona, la va a gestionar el síndico o el consejo de vigilancia, y para darle posibilidad a la minoría del capital, los socios que reúnan el 5% del capital como mínimo, también pueden pedir la constitución de la asamblea. Recuerden que el socio tiene la primera función de vigilancia, y por eso cuando hablamos de intervención judicial, vimos que el socio de la intervención judicial lo que pretende el socio es remover al administrador. Entonces, la remoción, cuando dice unos requisitos, dice haber transitado previamente los caminos que nos indica el contrato societario. ¿Esos caminos qué significa? Haber ido al directorio, pedir que se convoque una asamblea para aprobar o no la gestión del directorio, e incluso la remoción del director. O si el directorio no le da bolilla, irá a la sindicatura, y si son el 5% del capital, podrán gestionar y pedir ellos la convocatoria de la asamblea. O sea, la convocatoria entonces es la forma en la cual la sociedad comunica la existencia de la asamblea con anticipación suficiente para que los socios puedan participar de la asamblea. Obviamente, dice el artículo 38, depósito de acciones. ¿Se acuerdan que los socios tienen como título de su calidad de socio la acción, que puede ser de título o puede ser escritural? Si es escritural, ¿se acuerdan? Acciones escriturales son las que no están incorporadas en un título, sino que están en un libro de acciones escriturales. El socio tendrá que pedir una certificación de su calidad de socio para participar en acciones. Tendrá que depositar las acciones o la acción escritural con anticipación para participar de la asamblea. Obviamente que a veces el socio ni participa en la asamblea. El socio lo que hace es darle un poder a una profesional o a alguien que esté más ducho en el tema, y por eso el socio ni participa en la asamblea. Lo hace a través de un representante con un poder especial o general. ¿Qué más? Estos son aspectos que hacen acá la 239 es actuación por mandatario. Lo que decía yo recién, los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas. Es decir, un mandatario, un contrato de mandato, en el cual yo le mandato a una persona para que me represente en la asamblea. Obviamente que no pueden ser inmandatarios los directores, los síndicos y los integrantes del Consejo de Vigilancia y demás empleados de la sociedad, porque ya con esa calidad no pueden ser, ellos mismos van a aprobar su gestión.
Con respecto al quórum, dijimos que es el número mínimo de accionistas que deben reunirse para constituir y deliberar válidamente. Ustedes van a ver miles de veces que los quórums se piden, generalmente cuando están decidiendo leyes importantes en la República Argentina, el Senado y el diputado tiene un quórum. O sea, el mínimo de los socios o accionistas que tienen que estar presentes para que se convoque válidamente la Asamblea. Tiene una primera convocatoria, una segunda convocatoria, un 60% y un 30% de presente en la segunda convocatoria. Obviamente que son de las acciones con derecho a voto, las que tienen que estar presentes. En la ordinaria, dice cualquiera sea el número de accionistas con derecho a voto, si el estatuto no exige uno mayor. La ordinaria tiene una forma especial. Lo que me interesa que sepan es que que el quórum es el número mínimo de asistentes que tienen que participar para que la asamblea sea válida. Después, los elementos, estos 60-70%, nadie le va a preguntar porque son cosas que voy a la ley y lo veo, no necesito. Yo tengo que saber que el quórum, ¿qué es? Es la cantidad mínima de accionistas o socios con derecho a voto que pueden participar para que la sociedad para que la asamblea sea válidamente convocada. Hay un tema importante, el artículo 241 dice que los directores síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y gerentes no pueden votar en las decisiones vinculadas con la aprobación de su acta de gestión. ¿Qué quiere decir? Que los socios, los directores, miembros del Consejo de Vigilancia, síndicos y aún gerente general, como se va a aprobar su gestión, no tienen posibilidad de participar. Ya vamos a ver que esto quiere decir que significa que, porque hay directores que son socios también, entonces cuando son socios y son directores no van a poder participar en la votación, porque el directorio no es necesario que sea socio para ser director. Pero sí es obligatorio que estén presentes en las asambleas, no solo tienen derecho, sino tienen la obligación de estar presentes en la asamblea para que se le requieran explicaciones pertinentes en el momento de la asamblea por parte de los socios. O sea, directores, síndicos, consejo de vigilancia, tienen que estar presentes, sí o sí tienen derecho y también tienen la obligación de estar presentes, y lo que sí tienen que abstenerse de votar cuando se haga, en caso que sean socios, cuando se apruebe la decisión que se apruebe su gestión en la decisión que va a ser en la asamblea ordinaria. Con respecto al presidente de la asamblea, generalmente es el presidente del directorio, pero el estatuto puede establecer otra disposición contraria. Si el estatuto no está previsto o no dice nada, se considera que el presidente del directorio es el que va a presidir la asamblea. Preside porque va a tener derecho a dar voz, a que se traten los temas específicos del orden del día, etc. Como dijimos, el artículo 245 nos da el derecho de receso al socio que no está de acuerdo con las decisiones que se toman en la asamblea. Obviamente, siempre son decisiones de la asamblea extraordinaria. La ordinaria no va a tener derecho de receso porque no se aprueban cuestiones que hacen a la vida societaria. Sino que en ese caso el socio va a tener derecho a receso solamente en la asamblea extraordinaria. En la ordinaria no, porque no se aprueban cuestiones importantes como son la modificación de estatuto o una transformación o una expulsión o decisión. Lo que sí, el artículo 48 nos habla que el socio que tenga un interés contrario al interés societario tiene que excusarse o abstenerse de votar. ¿Qué quiere decir? El interés societario no es la suma de los intereses de los socios, sino el interés de la sociedad es el interés que tiene el objeto social, que vale el objeto social. Es decir, cuando ese interés del socio es contrario al objeto social y la decisión que se está tomando va hacia el objeto societario y el socio quiere votar a favor de una decisión que lo beneficia a él particularmente, no como socio, sino en su calidad de interesado, va a tener que abstenerse de votar porque si no va a ser nula la votación. Con respecto al quórum, dijimos que es lo que necesita para que la asamblea se constituya válidamente. Con respecto a cuánto tiene que ser el derecho de socio de cada una de quórum de cada una, no me interesa, sino que sepan de que el quórum es el mínimo indispensable para que la asamblea se reúna. Con respecto al orden del día, el orden del día es importante porque nos va a marcar la competencia de la asamblea. Es decir, la asamblea se convoca con el siguiente orden del día: punto 1, punto 2, punto 3. ¿Esto qué implica? Que toda decisión que se tome
fuera del orden del día puede ser nula o anulable, salvo que se tome por unanimidad. Es decir, si los socios están unánimemente en la asamblea ordinaria o extraordinaria y se toma la decisión, aunque no estén en orden del día, se considera válida. ¿Por qué? Porque los socios tienen el poder absoluto y ellos, nadie más que ellos, son los que tienen la facultad de realizarlo. ¿Sí? El orden del día nos marca los temas, pero quiere decir que si el orden del día se vota algo que no estaba y está, es decisión unánime de la Asamblea, es decir, que no hay ninguno que se abstenga, que ejerza el derecho de receso, va a tener validez y es válida para la sociedad entera. Y dice, el orden del día, bueno, la accionista que tenga un interés contrario a lo social debe abstenerse de votar, como dice el 248, y el libro, hay que hacer un libro de actas de asambleas en la cual se va a detallar lo que se resolvió y lo que se trató en la asamblea de accionistas. Y obviamente esa copia, esa gestión que está en el libro de actas, donde se vuelque la decisión de la asamblea, puede pedir una copia de socio, como dice ahí, a su costo. Firmar el acta. El 251 nos habla de algo importante, pero bueno, esto es más que nada de derecho, pero es que dice impugnación de la decisión asamblearia. Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o reglamento puede ser impugnada de nulidad por los accionistas que no hubieran votado favorablemente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dijimos antes, que la sociedad, por más que sea la asamblea sea el derecho, sea soberana, no implica que la asamblea pueda votar decisiones que sean contrarias a la ley, al estatuto o al reglamento. En ese caso, los socios que hubieran votado en contra, los ausentes y los que hubieran demostrado que tengan un vicio de la voluntad al haber votado, o sea, que los han engañado, puede pedir la impugnación de la asamblea. Tema de las asambleas. Con esto creo que el pantallazo de lo que es asambleas es como órgano diferenciado de la sociedad anónima, solamente puede reunirse los socios mediante la asamblea. No hay ni votación a distancia, ni votación por escrito, ni reunión de socios, no, acá es asamblea, es lo que se llama el órgano de gobierno de las sociedades anónimas. Por eso no es tipificante, pero es un elemento que si no existe en la sociedad no va a ser sociedad anónima. Así que no lo reúne con el elemento tipificante, porque se acuerdan que el elemento tipificante de la sociedad anónima era la responsabilidad de los socios limitada y el capital dividido en acciones. Pero también la sociedad anónima tiene como órgano diferenciado y específico la asamblea como órgano de gobierno y lo que vamos a ver ahora el directorio como órgano de administración y representación. El tema de la administración de la sociedad anónima es clave porque este es un elemento tipificante, porque dice el artículo 255, el directorio. La administración de la está a cargo del directorio, compuesto por uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia en su caso. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera reunión de socios se va a nombrar el directorio. El directorio puede ser unipersonal o pluripersonal. Pluripersonal es cuando hay más de un director y cuando es unipersonal es cuando hay un solo director. Es un órgano necesario y típico de la asamblea de la sociedad anónima. A diferencia de la asamblea, que es un órgano que se reúne esporádicamente, el órgano de administración es permanente y continuo, porque permanentemente tiene que estar funcionando para tomar decisiones que hacen a la vida societaria. O sea, que tomaron la asamblea, pero la vida diaria de la sociedad la toma el directorio. Es decir, si hay que gestionar un préstamo o hacer una compra que votó la asamblea, el que lo va a realizar es el directorio a través del socio representante, que vamos a ver quién es, que es el presidente del directorio. Obviamente que las pequeñas empresas, unipersonales no, pero en las pequeñas empresas, el directorio va a ser único, porque va a ser una sola persona el director, porque tiene mucho gasto. El directorio hay que pagar, tiene responsabilidad, etc. Pero lo más frecuente el directorio es plural en número impar. ¿Por qué en número impar? Porque en caso de empate tiene que haber alguien que desempate. Lo que es importante es que el accionista al revés.
para ser director no se requiere, no se requiere la calidad de accionista. Es decir, que no, por ser director quiere decir que es accionista. Es decir, que el accionista puede o no ser director. Es decir, ¿qué quiere decir? Que esta dirección se deja a cargo de una persona que tenga por ahí conocimientos en la materia y que no la tiene el accionista. Entonces se nombran directores que son profesionales. Entonces, para ser director no es necesario la calidad de accionista. Esto obviamente puede ser cambiable porque no es de orden público. Si el contrato dice que el órgano de directorio está compuesto por accionistas, no es nulo eso, sino que es válido. La duración está establecida en el estatuto, con un máximo tiene 3 ejercicios, pero es reelegible sin límite. ¿Qué quiere decir? Que puede tener 3 ejercicios de mandato, pero a su vez puede ser reelegible indefinidamente, siempre y cuando se le apruebe la gestión en la asamblea ordinaria correspondiente. Recuerda, la asamblea ordinaria aprueba la gestión de los directores. ¿Puede haber directores suplentes? Sí, ante la falta de directores, en caso de sociedades grandes, se pueden nombrar directores suplentes. La causal de cesación en el cargo de director, hay una sola que es establecida por la ley, que es el vencimiento del plazo para que fue elegido. Después puede ser renuncia, remoción con causa, revocación con causa, incompatibilidad, provisión sobreviviente, incapacidad. La ley sobre enuncia la renuncia a la anterior de la doctrina. Es decir, que el director puede renunciar, puede ser removido, puede vencer el mandato para el cual fue elegido y se nombran nuevos directores. Con respecto a la remuneración, obviamente que es una actividad remunerada, por eso le dije que las sociedades anónimas son más costosas que las sociedades de otro tipo, porque si tienen que el directorio es rentado, es decir, que no se presume la gratuidad, aunque sí puede darse que si el socio, a su vez, es director, puede ser que haga la gestión de administración ad honorem, es decir, sin cobrar un peso. Pero en caso de que se establezca, tiene que se le tiene que pagar. Con respecto a la remuneración, dice que el estatuto puede establecer la remuneración de los directorios. Y si no, se fijará en la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso. Es decir, en la asamblea se puede también votar en su momento el aumento de la remuneración de los directores, que no son accionistas, no son accionistas. Lo que sí que dice que el monto máximo es el 25% de las ganancias de la sociedad. Es decir, que los miembros del directorio no pueden recibir en conjunto, no por cada uno, sino en total, el directorio sean 1, 2 o 3, no pueden recibir más del 25% de las ganancias de la sociedad, en el año de ejercicio, obviamente. Es decir, que el límite máximo es el 25% de las ganancias. Si hay pérdida, no va a haber remuneración lo posible para los administradores. Y esto es para todos los directores y no para cada director. El 25% de la sumatoria del sueldo de todos los directores. Incompatibilidad para ser director, 264, dice, bueno, para ser director no pueden ser personas fuera del comercio, ya sido quebrado. Dice... Profe, una consulta. Sí. Si hay pérdida, ¿no cobra el directorio? Porque tiene un plazo máximo del 25% de las ganancias. Ah. Entonces, por regla, no tenían cobro, porque ellos son los que gestionan la administración de la sociedad, entonces tienen el 25% de las ganancias. Y obviamente que si como dice acá el artículo, el monto máximo de las atribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros es el 25% de la ganancia. Cuando haya ganancias se repartirán y el 25% es el máximo que puedan cobrar en total los directores. Pero bueno, eso queda también a criterio del órgano de gobierno, del órgano de gobierno y del estatuto. El estatuto puede establecer menos ganancias, o incluso
puede establecer la gratuidad. O sea, los síndicos, los directores, si son accionistas, por ahí no cobran porque lo hacen a honores, pero en general es remunerada y tiene ese límite. Yo lo que digo que por descarte, si el 5% de la ganancia lo puede superar, cuando hay pérdidas, lo que puede establecer es un sueldo mínimo que tenga el director, porque el directorio es un trabajo también. No es un empleado de la sociedad, es un mandatario de la sociedad, es una persona que compone la sociedad, así que no es un empleado. Por eso no tiene una remuneración fija, sino que va a variar, pero realmente se establece en la asamblea ordinaria cuánto va a ser el valor del sueldo del director. Pero el máximo 25% de las ganancias en total de los directores, no por cada director, sino el total del directorio. Como dije, la incompatibilidad para ser director están las personas que hayan sido fallidas, que estén fuera del comercio, bueno, condenados con reclusión accesoria ya es cuando se le haya a una persona. Las condenas penales por ahí son de detención o de prisión, más una accesoria que es inhabilitación para ejercer cargos de funciones públicas. Todos los funcionarios públicos tenemos el deber de actuar diligentemente y en caso que haya una condena, al funcionario público que haya cometido un delito se le puede poner como accesoria una pena de inhabilitación para ejercer cargo público. Es decir, que si una persona que es funcionario público de cualquier naturaleza, sea por ejecutivo, legislativo o judicial, y sea condenado, se le va a poner siempre una condena de inhabilitación para ejercer cargo público. O sea, en ese caso tampoco podrá ser director. Pero en principio lo que es importante es que el directorio no es ejercido por accionistas. Tienen que ser, sí, pueden ser o no accionistas. El cargo de director es personal e indelegable, obviamente, porque no puede delegarse el cargo de director, porque es un cargo que tiene mucha responsabilidad, porque está administrando la decisión de la sociedad, o sea, lo que la asamblea le comunica o lo que le ordena. Y el directorio, como dije, es un órgano permanente y continuo, no se va a reunir todos los días, sino tiene una periodicidad que va a estar establecida en el contrato, y si no, como mínimo cada 3 meses dice la ley. Pero no es que se reúnen toda la semana. Lo que es importante es que esto, que es también característico de la sociedad anónima, que el directorio tiene dos funciones. La función hacia adentro de la administración es del directorio en conjunto, pero solamente puede representar a la sociedad el presidente del directorio. Esto recordarán porque muchas veces no recuerdan esta distinción. El directorio ejerce la administración interna de la sociedad, es decir, todo lo que hace a la vida interna de la sociedad es a cargo del directorio. Pero el único que representa a la sociedad y que obliga a la sociedad es el presidente del directorio. O sea, una persona que está elegida específicamente para representar a la sociedad. Y se llama presidente del directorio, no es presidente de gerencia ni nada. Luego la gerencia, cuando era plural, puede ser plural conjunta, indistinta o colegiada. Acá no, acá es una persona que tiene carácter de presidente del directorio que va a representar a la sociedad ante terceros. Es decir, que se obliga a la sociedad mediante el presidente del directorio. Hay una posibilidad de, aunque el cargo es personal, como las sociedades que tienen se transforman en empresas grandes, por ahí pueden tener comité ejecutivo, es decir, o gerentes. Pero no son gerentes que tienen la función de administración como son en la sociedad de responsabilidad limitada, sino que es gerente para determinar como empleado allá de la sociedad acá. No es empleado del directorio. Si al director le manda a ser al gerente, puede ser gerente de administración, o gerente de recursos humanos, gerente de compra, gerente de lo que sea. Eso porque el gigantismo de la empresa a veces hace que el director no pueda abarcar toda la función interna de la sociedad, sino que se hace a través del comité ejecutivo, que son órganos más, son directorios reducidos, o gerentes, que recuerden que son gerentes que no tienen la función de administración como tienen las SRL, sino que son gerentes empleados de la administración, en este caso del directorio, que se les mandan a hacer funciones específicas.
es gerente especial o general, que es su función de centralizar funciones de personas con actitudes especiales. Responsables directores tienen responsabilidad de mal desempeño en el cargo, violación de la ley, estatuto o reglamento, doble abuso de facultades o culpa grave. ¿Qué quiere decir esto? Siempre, si hay mal desempeño, el socio va a tener responsabilidad ilimitada, el director, perdón, sea o no socio, va a tener responsabilidad hacia la sociedad y con tercero. Obviamente, si haya violado la ley, el reglamento, el estatuto, también está esa responsabilidad del socio, del director, hace responsable del director personalmente, aunque no sea socio. Y obviamente dolo cuando haya actuado a sabiendas de que está perjudicando a la sociedad en beneficio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que el director no puede realizar actos, por eso le dice la ley que se debe abstener cuando haya que votar, si el director es a su vez es socio, cuando tenga que votar decisiones que hacen a la vida de la sociedad y que van en contra de sus intereses personales. O sea, su interés personal tiene que dejarlo de lado, siendo director o socio, al votar en la asamblea. Porque si es director, socio, y tiene interés contrario, no va a poder votar en la decisión asamblearia que se tome al respecto. Con respecto a la responsabilidad es ilimitada y solidaria frente a la sociedad, accionistas y terceros. Es decir, ante la sociedad, los accionistas y terceros, el director, que no es accionista, obviamente, porque si es accionista ya tiene responsabilidad como accionista, va a ser responsable por este mal desempeño, por violación de la ley y por dolo o abuso de autoridad, de facultad de culpa grave. ¿Qué más? Bueno, de esto me interesa que recuerden que el directorio es un órgano de administración formado por personas que pueden o no ser socios, tienen una doble función en el directorio, que es la administración, el directorio en total, y la representación de la sociedad la tiene el presidente del directorio solamente. Esa función, doble función de la sociedad, tenganlo en cuenta porque es importante, que muchas veces en los exámenes es una pagada, pero en los exámenes por eso se olvida. La posibilidad de nombrar comité ejecutivo o gerentes que ya no son los gerentes de la sociedad responsable limitada, sino que son empleados de la administración para darle mayor eficacia a la administración de la sociedad cuando el directorio es o la empresa es tan grande que el directorio no puede abarcar todas las gestiones de administración. Está claro entonces eso. Bueno, gerentes, mal desempeño del cargo, interés contrario de la sociedad, de abstenerse de votar. Y por último, tenemos como elemento de fiscalización, que también es diferenciado de otro tipo de sociedades, que la fiscalización acá se realiza por dos aspectos, pueden ser dobles, puede ser dos la fiscalización. Puede ser un consejo de vigilancia, que son de 3 a 15 accionistas, acá sí tienen que tener accionistas, que son elegibles por la asamblea y reelegibles y en el cargo, y también puede ser revocado el cargo cuando se ocurra o los socios lo quieran en la asamblea. Es un órgano colegial, le dije. O sea, el estatuto puede establecer dos regímenes de fiscalización, o el Consejo de Vigilancia o la sindicatura. Se elige el Consejo de Vigilancia, que son para sociedades o empresas más grandes, vemos que deben ser sí accionistas, tienen que un mínimo de 3 y un máximo de 15 accionistas para el Consejo de Vigilancia. En la Asamblea Ordinaria se eligen y designan los miembros del Consejo de Vigilancia, y la función que van a tener es la de vigilar la función del órgano de administración, es decir, la función del directorio. Es más, el estatuto puede establecer que ciertos actos o contratos no se pueden realizar sin la previa visa o previa aceptación del Consejo de Vigilancia. Quiere decir, bueno, todo acto que sea de tal característica, el estatuto puede establecerse que no solamente el director lo puede realizar, sino que tiene que hacerlo sí o sí con el visado o la conformidad del Consejo de Vigilancia. Por ejemplo, si hay que transferir inmuebles, dar garantías reales, etc. El Consejo de Vigilancia, recuerden entonces, es un órgano que está
facultativo en el estatuto establecido y solamente puede ser ejercido por accionistas. Con respecto a las funciones, la función más importante es fiscalizar, dice el artículo 81, fiscalizar la gestión del territorio. Puede examinar la contabilidad social, los bienes sociales, realizar hackeos, recabar informes o contratos celebrados en trámite de aceleración, convocar a la asamblea cuando estime conveniente lo requiere el accionista conforme al artículo 36. ¿Se acuerdan cuando el 236 un 5% de los accionistas pueden pedir al Consejo de Vigilancia que convoque la asamblea cuando no convoque el directorio, o a su vez el Consejo de Vigilancia lo puede convocar si el directorio no lo convoca? Bueno, pero la función más importante de toda la que dice el artículo 81 es fiscalizar el órgano de administración, que en este caso es el directorio. Y la otra forma de fiscalización que la ley establece es la fiscalización privada, que es a cargo de una sindicatura. Siempre toda sociedad debe ser fiscalizada, ya sea por el socio o por un órgano diferenciado. En este caso, como la sociedad anónima, dijimos que es tan importante la función que tiene en las sociedades, porque son especialmente para empresas de cierto volumen o envergadura, debe ser fiscalizada porque hace un buen gobierno de la sociedad que sea eficazmente fiscalizada. Acá en la sociedad anónima, el control directo del socio es casi imposible, porque el socio no tiene posibilidad de intervenir en la administración, salvo que sea director. Otro tipo de sociedades tiene posibilidades de participar en la administración de la sociedad, en la decisión de la sociedad. Acá fíjense que una vez al año el socio puede ejercer su facultad de aprobar la gestión o no de todos los órganos en la asamblea ordinaria. Entonces el socio no puede ejercer por sí mismo la facultad. Entonces lo deja en un consejo de vigilancia o en la fiscalización privada en una sindicatura. El síndico no es ni un sujeto ni dependiente ni mandatario de la sociedad ni de los socios. Es un órgano que está sujeto a las directivas de directorios. El directorio que va a establecer, el síndico va a ser el que controle a la dirección o administración. O sea, el directorio va a ser controlado por órgano de fiscalización. No es ni un mandatario de los socios ni de la sociedad, ni tampoco está a servicio o bajo la directiva del directorio, sino que al contrario, está por encima del directorio porque lo controla en el ejercicio regular de la función. Los síndicos son libremente elegidos, pueden ser elegidos en el acto constitutivo y en las asambleas modificarse o reemplazarse, pero tiene que tener una independencia de criterio con respecto al directorio. O sea, que tiene que ser una persona que no tenga ninguna relación ni contador de la empresa, ni un abogado de la empresa, sino solamente una persona que sea designada a ese solo efecto. Los requisitos para ser síndico no se requiere ser accionista. Lo que sí se requiere, el artículo 285 dice, se requiere ser abogado o contador público con título habilitante o sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales. ¿Qué quiere decir? Puede ser contador público o abogado matriculado o una sociedad de abogados o sociedad de contadores que tenga responsabilidad solidaria. Es decir, que sean solidarmente responsables para con las obligaciones de la sociedad. Y la de tener domicilio en el país, porque si tiene una función de fiscalización como es tan importante, no puede tener domicilio fuera del país. Entonces, es un órgano técnico, ¿por qué? Porque está ejercido por profesionales especiales que están designados específicamente para controlar y que tiene que ser calidad de abogado o contador público. Por eso le dije que no puede ser el abogado de la empresa o el contador de la empresa el síndico a su vez, porque el síndico tiene que fiscalizar. Está más allá del directorio. Profe, una consulta. Sí. El Consejo de Vigilancia, no me quedó claro, ¿es un órgano que depende del directorio o no? No. El órgano de vigilancia puede ser, la fiscalización puede ser optativa en la sociedad anónima. Un consejo de vigilancia que le da el 299, que era sociedad que tiene más de 10 millones de pesos, sí o sí, tiene que tener un consejo de vigilancia, pero el consejo de vigilancia está formado por accionistas. La función que tienen es controlar al directorio, no es de
¿cómo me preguntaste vos si tenían... tu O pregunta sea, cuál ¿de era? quién? Si Si dependía del depende directorio. del directorio, claro. No, no. Hay tres órganos en las sociedades. Está el órgano de gobierno, órgano de fiscalización y órgano de administración. Acá tenemos diferenciado el órgano de fiscalización en Consejo de Vigilancia, que es el que fiscaliza el ejercicio de los directorios. Por eso pueden convocar asambleas cuando los directorios no las convoquen o cuando el 5% del capital mínimo de los socios puedan pedir al Consejo de Vigilancia que convoque a asamblea. Pero no tiene nada que ver con el directorio. Es más, está arriba el directorio porque encima hay actos, como por ejemplo, si hay que dar garantías reales o transferencias inmuebles, algunas de estos actos pueden ser en estatuto establecidos que sí o sí se tenga que hacer con la conformidad del Consejo de Vigilancia. Es decir, que el Consejo de Vigilancia es un órgano que tiene independencia absoluta del directorio, porque es el órgano que lo controla. Ahora bien, hay una posibilidad de que no se convoque el Consejo de Vigilancia, sí o sí tiene que haber una fiscalización, en este caso la sindicatura privada, que acá tampoco tiene función de relación de dependencia ni alguna con la sociedad, los socios o el directorio, porque no pueden ser accionistas, obviamente el síndico, sino que tiene que ser una profesión independiente, abogado, contador, y su función es controlar la sindicatura. O sea, ni el Consejo de Vigilancia ni el síndico dependen de la sociedad ni del directorio, sino que controlan al directorio. Esa es la. ¿Te queda clara la pregunta más o menos? O sea que tiene la facultad el consejo, el órgano de fiscalización de que le rindan cuentas, puede pedir. Claro, o sea, no rinde cuentas directamente al Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia va a llamar a la asamblea para el cual los socios le pidan la gestión al directorio, porque puede ser, el directorio está actuando mal o está actuando sin convocar asamblea. Entonces la obligación del Consejo de Vigilancia es convocar asamblea porque el socio no puede pedir la asamblea directamente, sino que tiene que pedírsela al Consejo de Vigilancia o a la sindicatura para que en caso que el directorio no haya convocado a asamblea, la convoque para que el socio pueda aprobar la gestión del directorio. Por eso recordaba, cuando hablamos de intervención judicial, el socio, antes de pedir intervención judicial, o sea, la intervención judicial se hace con la acción de remoción del director. Entonces sería como un intermediario para el socio, puede utilizar al Consejo de Vigilancia o la sindicatura como un intermediario para pedir explicaciones o... Sí, siempre el Consejo de Vigilancia tiene facultad para pedir la reunión de la asamblea en cualquier momento cuando el directorio no lo convoque. Pero la ley habla de un 5% como mínimo de capital accionario, de accionistas que tienen el 5% pueden ir al Consejo de Vigilancia y pedirle que convoque la asamblea ordinaria para aprobar la gestión del directorio, porque el directorio está actuando mal. Entonces, cuando recién ahí al socio le fracasa la gestión, o sea, va al Consejo de Vigilancia, no le dan bolilla, y él no puede pedir la remoción, quiere pedir la remoción del director, él lo que hace es una acción de remoción y pide la intervención judicial para que precisamente, mientras dure el juicio de remoción, ese administrador no llegue al perjuicio de la sociedad al máximo de llevarla a la quiebra o a la desaparición de la sociedad. Por eso se nombra un interventor. Pero para eso se requiere que el socio haya recorrido los caminos internos. Y por eso recordaba que el camino interno sería en la sociedad anónima, ir a la sindicatura o el 5% de capital accionario como mínimo, pedir al Consejo de Vigilancia que convoque a la asamblea para aprobar la gestión del directorio. Siempre el directorio está controlado por los socios indirectamente a través del Consejo de Vigilancia o de la sindicatura. Lo que pasa es que el Consejo de Vigilancia, como es para sociedades más grandes, generalmente se le nombra una sindicatura privada, es decir, un abogado, un síndico o un contador que ejerce la función de sindicatura y control. ¿Por qué? Porque yo como accionista, en una sociedad pequeña, no quiero tener, no sé, participar en el Consejo de Vigilancia. Para eso le pago a un síndico que controle él la gestión. Yo me desentiendo y le pido gestión, le pido cuenta al síndico y también al directorio. Es decir, no sé si te queda claro, el directorio no tiene ningún Sí, sí, tipo. ya me quedó claro con la explicación. Entonces, sindicatura sería para las empresas grandes, No, al sí o sí, revés. el Consejo de Vigilancia o sindicatura, cualquier sociedad anónima puede nombrar uno de los dos tipos de órganos de fiscalización. Lo que sí que para las sociedades del 299, que son de más de 10 millones de pesos, sí o sí se tiene que constituir un Consejo de Vigilancia. Por eso te decía que en la mayoría de los casos de las empresas,
La sociedad anónima no nombra un consejo de vigilancia, porque fíjate que tiene de 3 a 15 socios, tiene que ser accionista. Se recurre a la fiscalización privada. ¿A través de qué? De un contador o un abogado que ejerza las funciones que tiene que ejercer el consejo de vigilancia. Es decir, Claro. controlar la gestión del directorio. Sí, ¿Está? entendí. Sí, sí. O sea, vos olvídate, la gestión es, en la sociedad anónima puede ser un consejo de vigilancia o sindicatura. Lo que pasa es que el consejo de vigilancia sí o sí se requiere para las sociedades del 299, que tienen más de 10 millones de pesos. Pero las sociedades en común pueden recurrir a la sindicatura privada y no a la consejo de vigilancia. La diferencia es que el consejo de vigilancia tiene que ser sí o sí accionista y en la sindicatura tiene que tener el carácter, no tiene que ser accionista, tiene que tener, porque no es empleado de la sociedad, ni tampoco de los socios, ni el directorio, sino que tiene que ser contador público o abogado. Bárbaro. Entendí. Y lo que tiene importancia es el domicilio del lugar de residencia en el país, porque se requiere que esté presente, si uno hace una fiscalización que tiene que estar presente permanentemente, tiene que tener residencia en el país, le dice la ley. Con respecto al 294, las tareas, fíjese que dice tarea específica de fiscalización, elevar informes, cuando se le pide informes, la asamblea le puede pedir informes sobre ciertas conductas del directorio, investigar los libros contables, los libros de la sociedad, pero la principal es la de controlar el órgano de administración. Obviamente que es remunerada la función de síndico, porque es un profesional de la materia, se requiere que sea, y es indelegable. Lo que sí puede el síndico es nombrar empleados para que lo ayuden en la tarea, pero no puede delegar la calidad de la entidad de síndico. Con respecto a esto, creo que no había nada más. Ustedes se dan cuenta más o menos cuáles son los temas más importantes que yo les voy dando acá, que quedó en claro. Órgano de gobierno, asamblea. Dos tipos de asamblea, ordinaria, extraordinaria. La ordinaria es limitada a los puntos que establece, y la extraordinaria tienen que saber ustedes que es todo lo que no va a la ordinaria y la modificación del estatuto, y después da ejemplo. Pero solo 235 por descarte nos dice cuáles son las competencias de la ordinaria y extraordinaria. Lo que es el quórum, lo que es la convocatoria, el orden del día, todo conceptos generales, nada de particulares. Después el órgano de administración, lo que es importante, que es el directorio como órgano diferenciado, que no tiene nada que ver con los otros tipos de sociedades. La única entidad que tiene un órgano de administración que se llama directorio es la sociedad anónima. El director puede o no ser accionista, recuerden eso, y la función es doble, la del directorio en conjunto, la administración interna. La representación está a cargo del presidente del directorio. Obviamente que el director no puede tener interés contrario al interés social. Cuando es socio y director a su vez no solo debe, sino que corresponde que no vote en la decisión que se están tomando, y tampoco el director, si es socio, no tiene que votar en la asamblea que se está, o en la reunión del socio que se está aprobando su gestión. Y después con la fiscalización tenemos la doble, consejo de vigilancia o sindicatura privada. Que esta sindicatura privada tiene que ser sí o sí no accionista, en el consejo de vigilancia sí accionista. Yo no sé si, creo que subí ahí un tema de elección de accionistas por voto acumulativo. ¿Lo leyeron ahí? ¿Están? ¿Lo que es el voto acumulativo? No, no lo ¿Eh? Es sencillo, el voto acumulativo está, creo, si no se lo subo después. ¿Qué es el voto acumulativo? Está en el 263, cuando hablamos de directorio. Siempre en las sociedades hay mayoría de accionistas que tienen mayor acciones, mayor posibilidad de voto. Entonces, el accionista minoritario, si tuviera que elegir en una asamblea un director de los que se están por renovar o nombrar, nunca tendría posibilidades, porque siempre va a ser el director mayoritario que va a tener posibilidades de ganar. Entonces se inventó, se estableció este tipo de voto acumulativo en el cual la finalidad es que la minoría
de accionistas tenga posibilidad de elegir al menos uno de los directores, un tercio del directorio a elegir. Es decir, si hay que elegir 3 directores, al menos uno se puede hacer mediante voto acumulativo. Este voto acumulativo nos permite a nosotros, a los minoristas, a la minoría de accionistas, de accionarios, elegir un director. Es decir, este sistema de elección, o si a usted le pregunta qué es el sistema de voto acumulativo, es el sistema que permite que los socios minoritarios tengan posibilidad de elegir al menos un tercio del directorio, que si de otra forma no estuvieran imposibilitados de elegirlo, porque nunca podrían hacerlo, porque sus votos no llevarían a la mayoría. Siempre, póngase, si una persona tiene el 50% o el 60%, tiene el 20%, no podría nunca el del 20 elegir porque siempre va a tener mayoría del 60. Entonces, por el voto acumulativo se permite que los dos minoritarios puedan elegir uno de 3, pónganle, o el tercio, por mediante voto acumulativo. ¿Está claro lo que es? Está igualmente, creo que yo lo subí, pero bueno. Esto no se puede evitar, en el estatuto no se puede prohibir la votación por voto acumulativo, porque si se prohíbe es de orden público. ¿Por qué? Porque se le da derecho al socio minoritario a elegir al menos una parte del directorio. Ahí creo que está en la plataforma, ¿no está seguro? El funcionamiento del voto acumulativo. ¿Qué dice? El funcionamiento del sistema. Los accionistas que vienen votados por voto acumulativo pondrán una cantidad de votos que sufrirán multiplicarlo, que normalmente corresponde. Sí, está. Fíjense que es sencillo ahí, por ejemplo. El que tiene mayoría vota, en mayoría no va a votar nunca acumulativamente, sino que los que tienen minoría sí. Es decir, se va a multiplicar la cantidad de acciones que tenga por el número de accionistas, es decir, si son 3 accionistas, se multiplica por 3. Y al menos uno de los 3 se puede votar mediante este formato de voto acumulativo. A mí lo que me interesa que sepan es que el voto acumulativo le permite, es una reforma que se hizo en la ley que permite a los accionistas minoritarios llegar a elegir algún director del órgano de administración, al menos un tercio del directorio. O sea, si son 3, uno se puede elegir por voto acumulativo. ¿Es optativo? Sí, pero no puede estar prohibido en el estatuto la forma de voto acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que no se puede prohibir de ninguna forma. Ahí hay un ejemplo, ahí, por lo cual, cómo se establece en función. Pero lo que me interesa a mí que sepan es eso, que permite que la minoría acceda. ¿Por qué? Porque el directorio, si es manejado por la mayoría, a veces la mayoría no es el interés social. El interés social no es igual al interés de la mayoría, ¿está claro? El interés social no es ni la suma de los intereses individuales de los socios, ni la de la mayoría, sino que es el objeto para el cual los socios se constituyó la sociedad. O sea, si ese pasa generalmente en las sociedades, que lo que tiene mayor posibilidad de voto, porque tiene mayores acciones, van a manejar la empresa. Entonces, si no tiene un directorio, la minoría, en el directorio al menos uno que pueda hacer fuerza, nunca va a estar representada esa minoría. ¿Está claro? Entonces, si no tuviera esta posibilidad de voto acumulativo, siempre la administración estará, o el directorio estaría elegido por el órgano, por la mayoría. ¿Está claro? ¿Cuál es la función del voto acumulativo? ¿Lo tienen en cuenta? Lo que me interesa a mí es que sepan eso. Sí. Que para que la minoría pueda elegir al menos un tercio de los candidatos a elegir o a reformar, o cuando hay que revocar o remover o nombrar nuevos directores, hasta un tercio se puede hacer por voto acumulativo. ¿Es optativo? Sí, pero no puede estar eliminado del estatuto o no puede estar, el estatuto no puede establecer una eliminación de la posibilidad de elegir por voto acumulativo. Algo rápido de asociaciones civiles. Bueno, sociedad anónima está claro, como vimos hasta ahora, que la sociedad anónima, cómo se caracteriza, el capital social, las acciones, los órganos de funcionamiento. Y hay un tema que lo vamos a hacer rápido, pero bueno, no está en las leyes sociales, sino en el Código Civil y Comercial, que es el tema de las asociaciones.
Las asociaciones son asociaciones civiles y son entidades de personas que vienen a cumplir funciones que el Estado deja de lado, ya sean funciones sociales, culturales, religiosas, deportivas, etc. Donde el Estado deja un interés general que general a un cierto número de participantes de la comunidad, permite funcionar este tema de asociaciones civiles. Fíjese, el 168, asociación civil debe tener como objeto que no sea contrario al interés general o bien común. Dice, el interés general se interpreta ante respeto a las diversas entidades, creencias, etc. No puede tener como fin principal el lucro, pero indirectamente lo tiene. ¿Por qué? Nosotros, en la comunidad que vivimos, estamos rodeados de asociaciones civiles, sean clubes, entidades de fomento, asociaciones civiles sin fines de lucro, etc. Pero fíjense que las asociaciones civiles tienen tal amplio espectro de entidades que hasta un club profesional de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, como puede ser Boca, River, Independiente, son asociaciones civiles, ¿sí? ¿Tienen fin de lucro? No tienen como fin meta de lucro, pero sí tienen que ganar. Los socios, pero la diferencia es que, a diferencia de la sociedad, de las asociaciones civiles, el ingreso o la utilidad que tenga la asociación se reinvierte en beneficio del socio y no se distribuye entre los socios. ¿Está claro? Esa es la principal diferencia que tenemos entre las asociaciones civiles y las sociedades. Las sociedades civiles no es que no tengan un fin de lucro, no tienen como fin principal el lucro, pero sí indirectamente tienen un lucro porque no van a seguir, las asociaciones no van a seguir constituidas para perder, sino que se hacen para llenar ese interés general que el Estado deja librado, que los particulares puedan explotarlo para beneficio de ellos, de los particulares. Lo que no quiere decir es que la entidad no tiene como fin inmediato fines de lucro, sino que se hace todo lo que se ingresa se reinvierte en beneficio del socio y de la entidad. Se hace por instrumento público, obviamente por una escritura pública. Esto está en el artículo 168 y adelante del artículo del Código Civil y Comercial. Se los comento por la duda que alguna vez se le pregunte. Con respecto al acto constitutivo, está el artículo 170 establece lo que tiene que tener. Y lo que es importante es que en esa asociación civil tiene que tener cómo se procede en caso de liquidación y el destino de los bienes después de la liquidación. Dice, pudiendo atribuirle una entidad de bien común, público o privada que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República. ¿Qué quiere decir esto? Que la asociación civil puede liquidarse, sí. El procedimiento de liquidación se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que establece el estatuto, pero lo que sí o sí, el sobrante o remanente que exista se tiene que destinar a otra institución de bien público o bien de interés general, ya sea a una escuela, a un hogar, etc. Ese es el destino que la sociedad, al revés, el destino de las sociedades, cuando se disuelven y se liquidan, es para los accionistas o para los socios, lo que sobra. La administración está a cargo de una comisión directiva. Ustedes, todos son socios de un club y saben lo que es una comisión directiva, que tiene un presidente, un secretario y un tesorero. O sea que como mínimo la comisión directiva tiene que tener presidente, secretario y tesorero. Estos son responsables, obviamente, ante el club y ante terceros por los actos que realicen en contra del perjuicio o en contra de la asociación civil. Pero la comisión directiva puede tener vocales, aparte del presidente, bueno, pero como mínimo tiene que tener otros tres integrantes. ¿Qué más? Bueno, acá la fiscalización es mucho más importante que las sociedades, las sociedades de las leyes de sociedades. ¿Por qué? Porque las asociaciones no tienen socios que puedan participar en el control. Entonces el control estatal es está más pronunciado acá en este tipo de asociaciones. Entonces las asociaciones civiles tienen un control estatal permanente, aparte del socio que lo hagan las reuniones de socio correspondientes. Pero en el acto constitutivo se establece cómo es el órgano de fiscalización y generalmente se llama Comisión Revisora de Cuentas. O sea, tenemos el órgano de administración es el comité ejecutivo, la asamblea de socios o reunión de socios
es el que da el órgano de gobierno, y un órgano de fiscalización que puede ser una comisión fiscalizadora o una revisión de cuentas. Ahí dice, cuando son más de 100 asociadas, necesita sí o sí tener una comisión revisora. Después, bueno, acá en el 174 dice, control estatal, las asociaciones civiles requieren autorización para funciones según sujeta al controlador, el autoridad competente nacional o local según corresponda. Así como es una entidad que abastece interés general o interés social, tiene que el Estado controlar más. Después tenemos la obligación de los socios. El socio tiene posibilidad de participar en las tomas de decisiones de la asociación, en las reuniones de socios, asambleas, y tiene que acreditar el pago de la cuota. O sea, el socio la única obligación que tiene es pagar la cuota social, y con eso queda todo su derecho, y obviamente respetar lo que la comisión directiva disponga. Puede estar suspendido el socio, puede ser hasta removido, o como si se echado por alguna conducta contraria a la asociación, pero el socio tiene su obligación principal en la de pagar la cuota social, y con eso le da derecho a participar tanto de los elementos que tenga la asociación, ya sean culturales, deportivos, sociales, religiosos, etc., y participación con su voz y voto en las reuniones de socios. Nosotros lo vemos que las asociaciones civiles son, como dije yo, desde un club de fomento de barrio hasta un club de la Liga Profesional de Fútbol, que es los clubes que están compitiendo en la Liga A, B, C. Bueno, todos son asociaciones civiles. Bueno, pero lo más importante es esto, que son organismos que tienen una organización, una fiscalización estatal permanente, y tienen que tener esa facultad de tener el órgano de administración, que es el comité ejecutivo, la comisión directiva, como un presidente, secretario y tesorero como mínimo. Los socios, en la reunión de socios, tienen la facultad de votar, y una comisión revisora de cuentas, que es la que va a cumplir las funciones de controlador del comité de la comisión directiva. Después, ¿qué más? Bueno, el socio puede ser excluido, puede renunciar. La calidad de asociado es intransmisible, o sea, yo no puedo transmitir mi calidad de socio como cuando es una sociedad, sino que el socio tiene que ser aceptado por la institución. Hay asociaciones que requieren ciertas calidades profesionales, morales, culturales, etcétera, para cumplir la condición de socio. Eso no hay libertad, siempre que no sean discriminaciones por género, cultural o religioso, obviamente. Se disuelven, como son las causales de las personas jurídicas, y cuando la reducción de socios sea tal que no se pueda completar la comisión directiva, la asociación tiene que desaparecer. O sea, cuando no se puede tener a los órganos de la comisión directiva y el órgano de fiscalización, que han socios que no puedan componer esa calidad mínima de socios de la comisión directiva, queda fuera desaparece la asociación civil. Bueno, esto nada más. Me parece, era un comentario nada más que está en el 168, y la diferencia que tienen con las sociedades. O sea, las sociedades, lo que tenemos es que no tienen, las asociaciones civiles no tienen fin de lucro como fin de lucro concreto, pero sí lo tienen en el fin de lucro indirecto. Lo que pasa es que ese lucro se reinvierte en la asociación en beneficio de los socios y la institución, y no se reparte entre los socios. Bueno, con esto terminamos la clase, y bueno, todo lo que vimos hasta ahora va a ser tema de parcial. Así que bueno, el viernes, no sé si alguien se conecta, tiene alguna duda, charlamos de lo que sea. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguna pregunta? Hola. No, profe, gracias. Bueno, No, nos vemos. profe. Bueno, la semana que viene no hay clase, cuando es el día del parcial, ¿eh? Bueno, bien. Bueno. Así que, bueno, si ya tienen, a las 3 de la Profe, tarde creo que examen ustedes.
parcial. No, a la misma hora. No, perdón. Me confundo con los finales. No, que estoy a las 7 de la tarde en el final. El Está parcial. bien, eso iba a preguntar, el parcial es al final martes a las 7. A las 7, sí. Nosotros, bien. Sí, Perfecto. Corina el miércoles a las 4. Bien. Así que bueno, va a ser sencillo como fue los otros, sí, preguntas sencillas de múltiple choice, para corregir más fácil, si no. Así que bueno, cualquier cosa, nos vemos el viernes o la otra clase después. Yo creo que después de parcial va a haber una sola clase que dará Renato y nada más, no queda nada. Y alguna clase de repaso, no sé si tienen alguna duda ustedes, se charla. Bueno, bien, Bueno, profe. nos vemos. Listo. Gracias. Buena Hasta semana. luego. Chao. Chau, chau. Hasta luego. Chao, gracias, profe. Hasta luego.